Listo, mis hermanitos. Entonces, ahí no me ven, pero me escuchan, y es lo importante. ¿Listos? Esta es la imagen que vimos hace 8 días para revisar un poquito lo de los temas de Daniel, el tema introductorio de Daniel, ¿cierto? Entonces, recordamos que se hablaron de diferentes periodos de la historia en Israel y nos enfocamos en el sexto, que es el que estaba en rojo, que fue cautividad o exilio. Hace 8 días yo le di una fecha que fue el año 600 antes de Cristo. Estas fechas son unas fechas muy aproximadas porque a veces según el calendario del país o de la nación en la que se cuenta la historia puede variar un par de años. Entonces, fechas importantes a tener en cuenta dentro del tiempo de Daniel: año 606, año 586 antes de Cristo. Son fechas en las que viene el tema de invasión de Babilonia a Judá. Entonces, aquí en esta diapositiva hoy les socializo un par de detalles. Uno, el tema de fechas, aquí para que en sus apuntes de hace 8 días puedan agregar estas dos fechas, 606 antes de Cristo y la fecha 586 antes de Cristo, que son las fechas en las que va a venir Babilonia y va a destruir totalmente Jerusalén, a destruir todo Jerusalén. Entonces, aquí, ¿por qué aparecen varias fechas? Lo que recordamos, o les comparto, que Babilonia primero hizo un ataque, él primero sitió a Judá, y en esa primera sitiada fue donde se capturaron a personajes como a Daniel. Pero cuando capturaron a Daniel, en esa sitiada, no fue cuando destruyeron todo Israel, todo Judá. Ellos fueron, capturaron a algunos y regresaron. Vamos a ver que después de unos años, entonces, vuelve ahí sí a Babilonia porque se revela Judá y ahí sí va a venir posteriormente y lo va a destruir totalmente. Sus murallas, su templo y sus ciudades y sus gente van a matar a mucha gente. Entonces, algunos puntos así adicionales a resaltar, las fechas. En la parte de la política, me faltó mencionarles este personaje que es muy importante, Ciro el Grande. ¿Sí? Este Ciro el Grande, en sus apuntes de 8 días pueden ir a buscar ahí donde anotaron política. Yo les había hablado de Nabucodonosor, Nabonidus, Belsasar, Darío, pero no Ciro, me faltaba Ciro, y este es importante. Ciro el Grande. Son como las dos únicas así anotaciones adicionales. Muy bien, entonces hoy entramos a estudiar Daniel, pero el método que voy a usar con ustedes, mis hermanos, es, por favor, amor, si quieres, bájale la manito a Luisa, porque no sé si de pronto va a preguntar, porque nosotros la tenemos que bajar. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hoy voy a hacer una metodología con ustedes que es, vamos a ir al texto, ¿sí? Yo no les voy a exponer todo lo que dice Daniel. Ustedes van a descubrir lo que dice Daniel. Entonces, hermanos, alisten Biblia en mano. Todos, Biblia en su mano y abramos Daniel capítulo 1. El que lo leyó ya, lo va a volver a leer con nosotros. Y el que no lo leyó, tiene la oportunidad de leerlo hoy con nosotros. ¿Listo? Entonces, abrimos allí en Daniel capítulo 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Presten mucha atención. Vamos a viajar por el libro capítulo a capítulo. ¿Listos? Y juntos vamos a hacer un estudio bíblico. Juntos vamos a construir el entender el texto, interpretar el texto y aplicar el texto. Entonces, hay muchos métodos para estudiar las escrituras. Existe el método inductivo, existe el método deductivo, existe el método geográfico, existe el método de personajes, existe el método temático, existe la crítica textual, existe la narrativa. Hay muchas formas de estudiar el texto.
Entonces, hoy voy a usar un modelo muy práctico, muy sencillo para que aprendamos. De aquí que hay un principio, y es que la iglesia cristiana evangélica o los protestantes creemos que toda persona puede conocer la palabra de Dios, leerla, entenderla y enseñarla. Todos pueden, ¿sí? A diferencia que la iglesia tradicional consideraba que solo algunos podían. Nosotros creemos que todo creyente puede entenderla y que Dios entregó la Biblia para que todos podamos entender, conocer el amor de Dios a través de su palabra. Entonces lo que voy a hacer es ayudarles con algunas herramientas muy prácticas de exégesis bíblica para que podamos estudiar el texto. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es observar el texto. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Listos? ¿Cómo así que vamos a observar el texto? Entonces, presten mucha atención a varios elementos que les voy a decir. Uno, vamos a leer el texto. Esas observaciones. Primero, leer todas las palabras del texto. Hoy vamos a leer capítulo 1. Lo segundo es que vamos a empezar a mirar en esa lectura qué palabras son importantes, ¿sí? Si uno hace un estudio profundo de la escritura, yo tendría que ir palabra a palabra estudiando cada palabra que aparece. Por ejemplo, todos tenemos abiertos allí Daniel capítulo 1. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Ahí nomás podríamos dedicarle 2 horas o 3 horas a eso que acabé de decir. Porque tendríamos que estudiar quién era Joacim. ¿Cómo así que rey de Judá? El año 13º del reinado. Tú mire que todos esos datos son datos importantísimos para estudiar el texto. Entonces, como ir palabra a palabra puede ser muy cansón cuando lo hacemos por primera vez, ¿sí? Y sé que varios de los que estamos aquí lo vamos a hacer por primera vez. Entonces, tranquilos que lo vamos a hacer de una manera muy práctica. ¿Saben qué método vamos a usar? Levanten la mano los que han jugado Stop, ¿sí? O los que han visto jugar a sus hijos Stop, ¿no? Stop es un juego en el que uno hace una columna y coloca nombres, apellidos, objetos, cosas, ¿cierto? Y uno empieza a anotar diferentes cosas y el reto es el que primero acabe, gana. Pero aquí vamos a hacer algo parecido al stop. Entonces miren en su pantalla lo que tenemos aquí. Lo primero, este cuadrito que les estoy mostrando ahí les va a ayudar a saber cómo observar un texto de la Biblia. ¿Listos? Como les dije que tenían que tener hojas, ceros, entonces los que juegan esto saben que tienen que hacer un cuadro, bueno, acá no lo expreso de la misma manera, pero son columnas. Imagínense, cada uno de esos que aparece ahí en la pantalla son unas columnas. La primera columna que dice cap es capítulo, ¿sí? La segunda columna, ustedes van a hacer como una línea de arriba hacia abajo, en toda la hoja, ¿sí? Completa de arriba hacia abajo. Para que puedas. Entonces, por ejemplo, capítulo y el segundo, época. Entonces, la idea es, ustedes van a coger la hoja así y van a escribir capítulo o cap y dibujar una línea de arriba hacia abajo completa en toda la hoja. ¿Listo? Así, cuadrito con cuadrito de lado a lado. Entonces voy a mostrarles el cuadrito. Con este cuadro vamos a estudiar 12 de los capítulos más difíciles de estudiar de la Biblia, que es el libro de Daniel. Pero se van a dar cuenta que es muy sencillo
porque es que Dios es muy práctico. ¿Listos? Entonces, las columnas son capítulos, segundo son épocas. Segundo, que ustedes van haciendo su cuadrito, si de pronto alguno quiere hacerlo así como rápido con la mano y después pasarlo en limpio, bonito, con regla, puede hacerlo. Entonces, en la columna de capítulo, ahí vamos a ir colocando el número del capítulo que estudiamos. ¿Cierto? Por ejemplo, vamos a estudiar el capítulo 1. Capítulo 1. El siguiente cuadro dice épocas. Entonces, en época, lo que vamos a anotar es todo lo que aparezca de fechas. Fechas que aparecen dentro del texto. ¿Sí? Un ejemplo de lo que acabé de leer. Dice, año tercero del reinado de Joacim. Tenemos que entender que en la antigüedad no se decía como hoy, que hablamos de el 5 de abril del 2022 o el 14 de marzo del 2019 inició la pandemia, ¿cierto? No, así no era la antigüedad. La antigüedad se refería por personajes importantes, un rey, un imperio o una situación terrible que hubiera pasado, por ejemplo, el año 50 después de la destrucción de Jerusalén. Cosas por ese estilo. Entonces, en época va cualquier cosa que el texto nos hable de fechas. El tercer cuadro son personajes. Entonces, los personajes, ¿qué son? Todos los nombres de personas que aparezcan en el texto. ¿Sí? Que aparece que Jesús, que Pablo, que Daniel, que Adán, que Abel, que Caín. Todos esos son personajes. ¿Sí? Y en esa columna vamos a escribir todos los nombres que aparezcan en el texto que estudiamos. Hasta ahí quiero saber si alguien tiene duda, pregunta de lo que estamos haciendo. Muy bien. Si alguien tiene preguntas, ya saben que interrumpen un momentico el micrófono y me pasó una pregunta y les doy el espacio. Mana Luisa, levanta la mano. Adelante. Sí, pastor, yo tengo una duda, pero con respecto a la imagen anterior que dice cautividad o exilio, ¿la fecha es 600 años antes de Cristo y después 586? ¿O es 506 años? Ah, listo. Entonces voy a volver. ¿Listo? Listo. Es 606 antes de Cristo y 586 antes de Cristo. El siguiente cuadro entonces va a ser lugares. La siguiente columna son lugares. Entonces, ahí vamos a anotar todos los lugares que aparezcan en el texto. Que dice que Samaria, que Jerusalén, que Jordania, que el río Jordán, que el lago de Galilea. Todo eso son lugares. ¿Sí? Son lugares. Que el desierto, por ejemplo, es un lugar. O el monte es un lugar. Así no tenga el nombre. En unas partes dice el monte Oreo, pero otras partes dice fueron al monte. Ahora, entonces, el monte va a ser un lugar, y se coloca como lugares. El siguiente cuadro son objetos o comida. Entonces, cuando encontremos en el texto un objeto como sillas, cucharas, ¿qué son objetos? Son cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué cucharas, qué platos, qué casa, qué cama, qué cobija, qué lecho, ¿no? Armas, árbol, eh, túnica, eh, todo eso son objetos y comida, entonces que cordero asado, que hamburguesas, ya aparece en el texto, uno coloca hamburguesa, todo lo que aparezca en el texto. ¿Hay? Objetos o comidas van a ir en el mismo columnito, objetos o comidas, columnito.
La otra columna son animales o plantas, ¿sí? Entonces, si el texto habla de un perro, o si aparece un caballo, o si aparece un cactus, si aparece el olivo, por ejemplo, que es un árbol, ¿cierto? Entonces, cualquier planta o animal lo ponemos en esta columna. Y finalmente, la última columnita es palabras desconocidas. Entonces, ¿qué son palabras desconocidas? Ustedes escriben ahí cualquier palabra que encuentren en el texto y que no sepan su significado, ¿cierto? Eso es palabra desconocida, ¿sí? Por ejemplo, que diga el lecho, ¿no? O sea, lecho, la palabra sola, lecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del paralítico. Estaba acostado en su lecho. Entonces, ay, yo no sé qué es lecho. Entonces, ahí en palabras desconocidas vamos a escribir todas las palabras que no sepamos qué significan ahí. ¿Listos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Antes de arrancar a leer. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es leer el texto y les voy a dar unos minutos. Vamos a tomar eso, lo vamos a ir haciendo despacio. ¿Listo? Y vamos a tomar el tiempo para saber bien cómo es. ¿Listo? Vamos a tomar unos minutos para leer el capítulo 1 y vamos escribiendo fechas. De una vez pueden ir colocando ahí capítulo 1 en la primera columna, capítulo 1. Y las fechas que vayan apareciendo las van a ir anotando. Los que ya lo leyeron una vez, pues les va a quedar más fácil ahora que lo vamos a leer la segunda vez. Pero ahí voy a iniciar con el texto. ¿Listos? Coloco un audio para yo no tener que estar hablando todo el tiempo. Ustedes siguen su lectura. ¿Listos? Ahí va. Capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de... Pastor, ¿nos está escuchando? Gracias, mi hermana. Hice una pausa porque como la lectura va un poco rápida, entonces mejor yo voy a leer y lo voy a ir leyendo más despacio para que ustedes puedan ir anotando. ¿Listos? Voy a leer versículo a versículo para que ustedes puedan anotar. Yo les doy tiempo. Entonces leo el primer versículo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Listo. De ese versículo, entonces, anoten lo que encuentren. ¿Listos? Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a hacer, este capítulo hoy lo vamos a construir juntos. ¿Listos? Los primeros 4 versículos. En épocas pueden colocar año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Así completo. Eso va en el cuadrito de épocas. Hablemos de personajes. Personajes que aparecen en este versículo, el versículo 1. Entonces aparece Joacim, que es un personaje. Pueden anotar ahí en el cuadrito en personajes. Joacim. Pueden anotar Nabucodonosor. Esos dos personajes. Ahí aparece. Lugares. También aparecen lugares en este versículo.
¿Qué aparece? ¿Qué lugares? Babilonia, Judá. Miren lo importante de uno leer. Cuando uno lee este Judá, no es el nombre de una persona que se llama Judá, sino de un país. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos que Israel se partió en 2 reinos? El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llama Judá. Entonces, mire, aquí estamos hablando de que estamos ubicándonos en el reino del sur, Judá, Babilonia y Jerusalén. Objetos o comida, no aparece ninguno. Animales o plantas, tampoco. Palabra desconocida, no sé si hay alguna palabra que tú no conozcas. Por ejemplo, quizás la palabra sitio, ¿no? O sitiar. ¿Sí? Alguna persona, si no sabe qué significa sitiar, entonces anoten sus palabras desconocidas, esa palabra, sitio. Muy bien, vamos con si llego de pronto a ir muy rápido, por favor me dicen, pastor, va muy rápido para mí y listo, yo voy más despacio, ¿listo? Si no me dicen, ustedes saben que yo arranco como un tren. Vamos con el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Listo. Vamos a ver qué encontramos. Capítulo no hay que poner nada porque estamos en el 1 todavía. Épocas, tampoco dice nada de épocas. Personajes. No vamos a volver a colocar los personajes que ya hayamos anotado antes, ¿sí? Entonces, Joacim no lo ponemos, pero ahora aparece el Señor. Está hablando de Dios, ¿no? De personajes, no más. Lugares. Aparece uno nuevo, ¿cierto? Ahí, Sinar. Ese es un lugar. Ustedes anotan Sinar. La casa de su Dios, ¿cierto? Miren que hay 2 casas. Primero aparece una que dice la casa de Dios, con mayúscula, está hablando del Dios de Israel. Y la segunda dice la casa de su Dios, está hablando de la casa de los dioses, del Dios de los babilonios o caldeos. Objetos o comida. A ver, aparece, dice, utensilios. ¿Sí? No especifica qué utensilios, pero hay utensilios. Entonces vamos a colocar ahí utensilios en el cuadrito de objetos o comida. Aparece otro que dice tesoro de su Dios, ¿no? Un tesoro. Es un objeto. Animales o plantas. No aparece ninguna. Palabras desconocidas. Si hay alguna palabra que tú no conozcas su significado, la pones. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Entonces, miremos pues. Época, no. Capítulo tampoco. Personajes. Entonces, mira que ahora aparece un personaje que se llama Aspenaz. Aspenaz. En el cuadrito de personajes. Es el único personaje. Lugar. No. No hay nada. Objetos. Tampoco. O comida, tampoco. Animales o plantas, tampoco. Palabras desconocidas. Por ejemplo, si no sabes qué es un eunuco, entonces escribe eunuco. ¿Qué será eso? Entonces, palabra eunuco. Si no sabes, si sabes qué significa, no la anotas. Otra palabra que quizás no sepas qué significa es linaje. Linaje. Versículo 4. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna.
de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces vamos a hacer otra vez el ejercicio. Capítulo, nada. Época, tampoco. Ya sabemos que ahí estamos hablando de la misma época. Personajes. ¿Algún personaje aparece? Habla de muchachos, pero ese no lo vamos a poner por ahora. ¿Listo? Busquemos como personajes específicos. No hay nada. Lugares. Tampoco. Objetos o comida. No. Animales o plantas. Tampoco. Palabras desconocidas. Tampoco. Bueno, no sé si hay alguna palabra que no conozcas. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces, capítulo, épocas, personajes. A ver, no. Lugares, tampoco. Objetos o comida. Termine que aquí ya aparece. Dice, comida del rey. ¿Sí? No especifica qué comida, pero entonces podemos colocar así, comida del rey. Y después dice vino. Entonces vino, aparece vino. Animales o plantas, ninguno. ¿Alguna palabra que no conozcas? La puedes anotar. Hasta ahí vamos al versículo 5. Hasta ahí pregunto, ¿alguno tiene alguna duda o pregunta de qué estamos haciendo hasta ahorita? ¿Alguna duda? Adelante. Pastor, yo no tengo ninguna duda, sino que es que se me está yendo mucho el internet. Y entonces no he entendido nada, ni he podido escribir nada. Ay, mi hermano. Bueno, en ese caso, pues tenemos la ventaja que va a quedar grabado. Entonces, de pronto, después puedes volver a hacer todo el ejercicio. ¿Sí? Gracias, pastor. Bueno, mi hermanita. Listo. Ahí vamos en el versículo 5. Para los que se conectaron ahora, entonces estamos estudiando Daniel capítulo a capítulo. ¿Sí? Podríamos ir versículo a versículo, y eso es increíble, pero vamos a ir capítulo a capítulo. Estamos en lo primero que es observación, conociendo el texto. Entonces ya vimos el ejercicio, ¿cierto? Entonces ahora lo que voy a hacer es, sí voy a poner la lectura del capítulo 1. Tranquilos, no anoten nada porque no van a poder anotar, porque el lector va a una velocidad constante. Pero sí quiero que escuchen el capítulo 1 completo, especialmente los que no lo leyeron. ¿Listo? Ahí va. Libro de Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida.
pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Listo? Muy bien. Ahí leímos capítulo 1. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el método? Ustedes pueden estudiar en su casa versículo a versículo, así como yo lo hice en los primeros 5 versículos, ¿sí? Entre tú más minuciosamente cojas cada versículo, más vas a aprender. Pero, para que el ejercicio sea práctico, entonces juntos, ahora sí, vamos a construir y a encontrar los diferentes elementos que estamos ubicando, o épocas, personajes, lugares, objetos o comidas, animales o plantas, y palabras desconocidas. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ya vimos un panorama general del capítulo, ¿cierto? Y como vamos a estudiar todo el capítulo hoy, y en unos 10, 15 minuticos vamos a acabar este capítulo sin ningún problema. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a listar micrófonos y voy a hacer preguntas por columna, y no necesitan decírmelos todos los que encuentren, sino por lo menos 1 o 2. Por ejemplo, personajes. Ya sabemos que capítulo, estamos en el capítulo 1. Todo es capítulo 1. La época, ya sabemos que estamos en el año 3 del reinado de Joacim. Eso dice el texto. Ahora vámonos con personajes. Incluso los que no tienen la Biblia en la mano pueden participar también. Si escucharon lo que acabamos de leer, ¿cierto? El capítulo, si lo escucharon, pueden participar. Entonces, cuéntenme, nómbrenme de a un personaje, a ver, 1 o 2 personajes, aparte de los que ya notamos, que ustedes hayan descubierto. Hablemos de personajes, a ver. Misael. Misael. Listo. Entonces, en ese Misael, entonces coloquen de una vez ahí los 2 pegaditos. Misael y Mesac. Ese fue el nombre que le pusieron, ¿cierto? ¿Qué otro personaje? Daniel. Daniel, muy bien. ¿Qué otro personaje? Azarías. 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 Muy bien. Muy bien. Entonces, a ese le colocan Azarías, y al ladito, o entre comillas, le colocan Abednego, ¿no? Ese fue el nombre que le cambiaron a Azarías. Él se llamaba Azarías en el hebreo, y los babilonios le pusieron Abednego, ¿sí? Y recordemos que Daniel, o bueno, mejor que recordemos, aprendamos, porque eso no lo había dicho antes, Daniel es uno de los pocos libros en la Biblia que se escribió en arameo, ¿sí? Del capítulo 2 al capítulo 7 está escrito en su original, es en arameo. Acordémonos que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y en arameo. Arameo son muy poquitos textos, y en el tiempo de Babilonia el arameo era común entre los caldeos. Entonces este libro de Daniel es uno de los libros que tiene varios capítulos en arameo. Entonces, bien, ¿qué otros personajes? A ver. Ananías. Ananías, dijeron por ahí.
Ananías Belsasar. Entonces, recuerden, ahí sería Ananías, entre paréntesis, Sadrach. O sea, a Ananías le pusieron el nombre de Sadrach, ¿cierto? A Misael le pusieron el nombre se lo cambiaron por Mesac. Y a Azarías le cambiaron el nombre por Abednego. Eso está en el versículo 7. Listo. ¿Algún otro? Bueno, por ahora. Ah, bueno, sí, dime. Melsar. Melzar. Muy bien, ese está por allá más adelante. Melzar. Melzar. Listo. Ahí ustedes pueden seguir jugando stop en la casa. ¿Sí? Y pueden rastrear todos los nombres que puedan. Muy bien, vámonos para el ejercicio con la siguiente columna. Lugares. A ver, ¿algún otro lugar han encontrado aparte de Babilonia, el reino de Judá y Jerusalén? ¿Han encontrado algo más? Vamos a buscar. Encinar. Dime. Sinar. Sinar. Muy bien. Sinar. ¿Algún otro lugar? Más o menos ahí vamos muy bien. Miren que es sencillo. Es sencillo. Jerusalén. Jerusalén. Muy bien. Jerusalén. Listo. Por ahí vamos bien. Vámonos para el otro cuadro, la otra columna. Objetos o comida. Aparte del vino y la comida del rey, ¿hay algún otro alimento u objeto que aparezca? Palacio. Palacio. Muy bien, ese es un objeto. Lo demás podemos, de lo que van escuchando, ir anotando y van ganando tiempo, ¿sí o no? Yo estaría anotando todo lo que los otros hermanos han dicho. Palacio, ¿qué otro objeto? Comida. Legumbres. Legumbres. Entonces, mire que en comida, ahí está, legumbres. Muy bien. Ahí vamos bien. Listo. Agua. Agua. Muy bien. Agua. Listo. Y así también busquen y rastreen todo el capítulo los objetos. Vamos a saltar al siguiente. Animales o plantas. ¿Listos? ¿Algún animal o planta? ¿Tienes una duda? Cuéntame. No. Que nos va a servir para todos. Que legumbres podría ser una planta. Muy bien. Entonces, mira, sabía que aquí iba a surgir esta pregunta. Legumbres, ¿en dónde lo anotamos? ¿Como una planta o como una comida? Los que no saben qué son legumbres, estamos hablando de los vegetales. Entonces, para el ejercicio pueden ponerlo en cualquiera de los dos, no hay problema. Pero yo lo colocaría en comida, ¿sí? Lo colocaría en comida, porque ya entiendo que es el producto procesado, ¿sí? Entonces ya está como comida. Animales o plantas. ¿Algún animal o planta aparece en el texto que quieran compartir? Más o menos es eso, ¿cierto? Ahora, vámonos para la última columna. Palabras desconocidas. Miren, cada columna de estas es importantísima para observar. Recordemos que estamos en el punto de observar el texto. Entonces, palabras desconocidas. A ver, cuéntenme palabras que ustedes por ahí medio escucharon como rara y eso qué será. Ración. Ración. Muy bien. Eunucos. Eunucos. Muy bien. ¿Qué otra palabra rara por ahí encuentro? Ahí también podría aplicar de pronto el significado de ¿no? No. Bueno, aquí me hacen una pregunta, que no sé si la alcanzan a escuchar. Me pregunta
que si el significado de los nombres se puede colocar ahí como palabras desconocidas. Sí, pues sabes que sí, lo pueden colocar. Si quieren, pueden colocarle como palabras desconocidas. Porque igual como aprendíamos hace 8 días, cada nombre tiene un significado. Entonces, también pueden colocarlo si quieren, en palabras desconocidas, si quieren. ¿Qué otra palabra desconocida encuentran por ahí? Más o menos ahí estamos, ¿cierto? Ayuno, ya sabemos que, ya lo aprendimos el domingo, ¿cierto? ¿Qué significa? Entonces, listo, voy a compartir ahora la pantalla. Yo tengo, digamos, el capítulo 1 desarrollado. Aquí te los muestro. Con algunas palabras, algunos objetos. No están todos, no están todos, pero les puede servir para de pronto alguno que hayan mencionado y no hayamos anotado, ¿sí? Entonces, tenemos capítulo 1, ¿cierto? En épocas, entonces año 13 del reino de Joacim. Entonces ahí debajo les coloco esta fecha no aparece en el texto, esta es una fecha que yo les facilito, por si la quieren tener. Año 607 antes de Cristo, se aproxima que fue eso. Personajes, entonces tenemos Joás. Dime. Una anotación ahí, en el último versículo, porque es para aclararlo, pues no sé, en el último versículo del 21 dice que así continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro, ahí es otra fecha. No sé si se puede incluir ahí. Muy bien, el punto está válido, pero en época, bueno, sí, pueden colocarlo si quieren. Yo no lo colocaría es porque se puede confundir en qué sentido. En que en época me interesa sobre todo como conocer la época en la que están viviendo la situación. Entonces, ese último versículo lo que está hablando es que Daniel siguió sirviendo a los babilonios hasta el año primero del rey Ciro, que eso van a ser casi 70 años después, ¿no? Daniel va a servir un tiempo muy extenso, llega joven a Babilonia a servir. Pero también lo pueden anotar, es válido. En época pueden colocar entonces esa fecha, dice, año primero del rey Ciro. Aplica muy bien, buen punto. Entonces, en personajes tenemos Joacim, Nabucodonosor, Aspenaz, Daniel, que se le llama Belsasar, ¿sí? Es bueno que anoten los dos nombres, porque hay algunas partes del texto donde van a hablar de Belsasar. Entonces, uno tiene que saber que es el mismo Daniel. Y tienen que revisar muy bien cómo se escribe, porque este es Belsasar con una T, ¿sí? Por allá más adelante vamos a ver que existe un rey que se llama Belsasar, sin la T. Entonces, desde ya les advierto para que no vayan a caer en la cascarita. Son dos nombres distintos. Daniel es Belsasar. Aparece Ananías, que se le cambia por Sadrach, Misael, se le cambia por Mesac, a Azarías por Abednego, Melzar y Ciro. Lugares que aparecen: Judá, Babilonia, Jerusalén, Sinar. Objetos o comida: utensilios de la casa de Dios, comida del rey, vino, legumbres, agua. Animales o plantas, yo no encontré. Palabras desconocidas, pues como el ejercicio era para mí, no había ninguna palabra extraña en lo que estudié. Recordemos que las palabras desconocidas son para ti, una palabra que sea extraña para ti. Listo. Aquí logramos hacer lo primero que uno debe hacer cuando estudia la Biblia. Es muy sencillo, pero lo primero que tú tienes que hacer es observarla, ¿sí? Y tú te quedas solamente esperando a escuchar lo que el pastor te enseña, no vas a aprender Biblia. Quiero enseñarte. Sí, vas a aprender, pero vas a aprender muy poquito, ¿sí? Y este tiempo lo dedico, ¿por qué? Porque yo creo en que todos ustedes pueden ser grandes predicadores de la palabra de Dios, ¿sí? Todos. No necesariamente desde el púlpito de la iglesia,
Recordemos que hay muchos púlpitos en el mundo para predicar. Un parque, una cancha, una calle, un vecino, un café. Esos son muchos campos para la predicación, no solo el púlpito. ¿Listos? Entonces, primer paso, observación. Segundo paso para estudiar el texto. Vamos a la interpretación del texto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el texto? Yo voy a imaginarme, acá se necesita creatividad para interpretar el texto, pero sobre todo se necesita estudiar, ¿sí? Estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cada palabra que anotamos, podemos estudiarla. Por ejemplo, me aparece el cuadro, me dice, año 13, reino de Joacim. Entonces, lo que yo recomiendo es que se investigue uno eso en qué tiempo fue, cómo así que fue el reino de Joacim, ¿sí? Entonces, si ustedes averiguan, yo les voy a facilitar la información acá, pero cuando ustedes leen, entonces se dan cuenta que Joacim era un rey de Judá, en el tiempo el cual va a ser de los últimos reyes que van a existir de Judá. Judá tiene 19 reyes y él va a ser uno de los últimos, ¿sí? Porque casi 25 años después es que él ya no va a estar otro rey que es Sedequías, si no me falla la memoria, Sedequías, que es cuando va a venir Nabucodonosor y va a destrozar toda la región. No creo si es Sedequías o Ezequías. Entonces, el rey de Joacim, ya entendemos que es uno de los reyes y estamos hablando del año 607 más o menos antes de Cristo. Ahora, cuando hablamos de personajes, mire que lo que Merlin me preguntó ahorita, aplica en interpretar el texto. Entonces, para interpretar el texto, es bueno que sepamos qué significa Joacim, averiguar qué significa Nabucodonosor. Algunos de esos nombres no tienen un significado bíblico, pero otros sí. Entonces voy a colocar solo un ejemplo. El personaje central, que es Daniel. Daniel viene del hebreo que es Yod, y básicamente lo que traduce es Dios es juez o Dios es mi juez. Dos formas de traducir la palabra, ¿sí? Dios es juez o Dios es mi juez. Entonces, pensemos por un momento y les pregunto, ¿qué se imaginan ustedes cuando escuchan eso de que Dios es mi juez? O sea, si yo me llamo Dios es mi juez, ¿ustedes qué entienden de esa frase? A ver, ¿quién quiere participar? Que estamos sujetos a que Él nos juzgue. Muy bien. Mire lo interesante. Estamos sujetos a que Él nos juzgue. Wow. Si yo me llamo Daniel, entonces cada vez que a mí me digan Daniel, 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 soy consciente de que estoy presto a que Dios me esté juzgando. Y mire que esto ya nos da una interpretación del texto, porque como ya leímos la historia, nos damos cuenta que la historia cuenta de que Daniel y sus tres amigos no se contaminaron con la comida del rey, ¿cierto? Esa es la historia. Pero ahora yo les pregunto, si Daniel significa que Dios es mi juez, y lo que acaba de decir don Julio es muy aplicable, les pregunto, ¿por qué Daniel no comió la comida del rey? ¿Por qué creen? Frescos, acá se puede equivocar uno. Porque era para unos ídolos. Listo. Entonces aquí ya Alejandro va con un conocimiento profundo adelante y es la comida. Entonces, miren lo interesante. Aquí entonces uno dice, bueno, para entender eso, primero tengo que saber por qué ellos no podían o qué era esa comida, ¿cierto? Entonces, mire que eso está aquí en el espacio de objetos o comida. Entonces, la comida del rey, entonces les voy a contar un poquito. ¿Qué sucede con la comida de los babilonios? Los babilonios tenían el problema, era que ellos comían animales inmundos. Ese era el problema central, ¿sí? Por una parte, sí es cierto que las comidas de los babilonios
se ofrecían a los dioses. ¿Qué sucede? Les cuento un poquito. Sucede que todos los reinos y todas las religiones antiguas, ¿sí? O primitivas, lo que hacían era normalmente servir la comida delante de su Dios, ¿sí? Delante de su imagen que habían construido de su Dios. Ahí mismo era donde servían toda la comida y ahí se sentaban a comer los reyes, los hombres importantes, ¿sí? Esa es una moda que aún hoy en día está en algunos sectores, ¿no? Entonces está una imagen allí y al lado de eso uno come porque, ¿cierto? Entonces todas las religiones antiguas lo que hacían era, eso que comían, por una parte, era un simbolismo de ofrecérselo a su Dios, ¿sí? Porque había como un compartir con su Dios, ¿sí? Le estaban dando de lo que ellos comían a su Dios. Entonces, por una parte, lo que dice Alejandro es muy cierto. La comida que tenían los babilonios, que les exigieron comer a Daniel y a sus 3 amigos, era comida ofrecida a otros dioses. Pero lo más importante y el motivo primero, principal, lo más fuerte por el cual ellos no comieron fue porque no era comida pura, ¿sí? Los judíos tenían unas leyes de comidas. Daniel, mire lo interesante de entender los textos. Daniel está en el Antiguo Testamento, entonces ellos están viviendo bajo el parámetro de la Torá. Y entonces ellos no comen marrano, ellos no comen cerdo, no comen cuervo, no comen ningún tipo de animal impuro, ¿cierto? Entonces Daniel y sus amigos tenían que tomar una decisión. O me adapto al sistema en el que estoy viviendo, este sistema pagano, o me mantengo en mis principios judíos. Por eso es que Daniel y sus amigos no van a comer de la comida de los babilonios, porque ahí eran animales impuros. Ese es el motivo central por lo cual ellos se abstienen de alimentar. Porque si hubieran comido, el problema principal no era tanto la idolatría, sino que violaban la ley de Dios, que era no comer animales inmundos. Ahora, entendiendo eso, lo de la comida, ahora vuelve la pregunta que les hice. Si Daniel significa Dios es mi juez, ¿por qué Daniel, en qué se relaciona con que Daniel no haya comido? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién puede interpretar eso? Les voy a preguntar. ¿Ustedes creen que Daniel dejó de comer porque le iba a caer mal la comida? Porque era una comida impura. ¿Por qué No, Daniel dejó de comer? Entonces, ¿por qué Daniel deja de comer? Aparte de que violó porque a la había ley. temor de Dios, porque había temor de Dios en su corazón. Bueno, porque había temor en su corazón, sí. Pero ahora vamos a pensar un poco, eso de que Dios es mi juez y no comer. Si él come, Dios lo va a juzgar. Entendamos eso. Por eso es que el nombre de Daniel es importante. Porque eso, el carácter de Daniel lo que refleja es un principio en todo el libro. Por eso el libro se llama Daniel. Y es un principio en el que Dios juzga y va a juzgar. Y Daniel aparece desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. El nombre de Daniel aparece, ¿sí? Cuando aparece y dice Daniel, Daniel, no es simplemente porque se está notando el personaje. Tiene un trasfondo de significado detrás de cada vez que el texto escribe Daniel. Cada vez que el escritor escribió Daniel fue por una razón. Si lo leyéramos en el hebreo, entonces no estaríamos leyendo Daniel, sino estaríamos leyendo el que Dios juzga. Entonces, por ejemplo, diría, a
ver dónde aparece. Versículo 6, por ejemplo. Entonces diría, entre estos estaban, Dios es mi juez, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 9, y puso Dios a Dios es mi juez en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. El verso 10, dijo el jefe de los eunucos ¿a quién? A Dios es mi juez, temo a mi señor el rey. Versículo 11, entonces dijo Dios es mi juez a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Dios es mi juez. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Daniel significa Dios es mi juez. Entonces, cada vez que usted lee el texto en Daniel, que Dios es mi juez, nos está mandando una línea por todo el texto donde todas las circunstancias que se van a vivir, no solo en el capítulo 1, sino cada vez que aparezca el nombre de Daniel, va a venir una acción en el hebreo de hay un juicio de Dios en lo que hagas, en lo que te comportes, en cómo te conduzcas, ¿sí? Y esto lo tenemos que aprender los cristianos, porque a veces nos basamos en que nos salvamos por gracia y se nos olvida que Dios juzga, Dios nos juzga. Imagínate que tu nombre fuera Daniel. Cada vez que te llamen es una forma de decir Dios es mi juez. Ahora, vámonos a otras palabras. Sinar. Hablemos de un lugar. Sinar. ¿Sinar qué es? A ver, ¿se acuerdan qué era Sinar? Que lo vimos hace 8 días. ¿Ese lugar cuál era? Irak, Irak. Muy bien. Hoy en día es Irak. Y en el tiempo de los... ¿Qué otros nombres tenía el Sinar? La palabra Sinar. Ur de los ¿Qué otro? Caldeos. Dime. Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Muy bien. ¿Y qué otro nombre de ciudad se relaciona con Sinar? En sus apuntes de hace 8 días. Y los sumerios, el pueblo sumerio. Los sumerios, ¿sí? Y el que acaba de decir Mer, Babilonia. Entonces, miren lo interesante. Cuando vamos al versículo 2, miren ahí. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Entonces, también se puede decir a tierra de Babilonia, o a tierra de los caldeos. Miren lo interesante, ¿sí? Esto es importante para entender el texto. A veces creemos que interpretar el texto es leer, cerrar los ojos y decir, Señor, ilumíname. Y eso es bueno, pero a la vez no es bueno. ¿Sí? Con esto voy a cerrar. Yo tengo en mi cultura 2 tiempos con Dios. Hay un tiempo que se llama el tiempo devocional con Dios. Ese es un tiempo que yo tengo con Dios. Mi tiempo devocional con Dios. Pero tengo otro tiempo que se llama el tiempo de estudio bíblico. Y son 2 tiempos distintos. Y yo quiero motivarte a que tengas esos 2 tiempos. Es importante que saques los 2. ¿Cuál es el tiempo devocional con Dios? El tiempo que yo hablo de devocional con Dios es que yo cojo un texto, por ejemplo, supongamos Daniel 1, y yo lo leo, pero yo lo leo de una forma tranquila, ¿sí? No necesito tener un esfero, no necesito tener un cuaderno, puedo estar con musiquita de adoración, estar en mi cama, orando a Dios, y leo un texto. Leí el capítulo 1, y de ese capítulo de pronto hay algo muy sencillo que llega a mi corazón. Dios me habla, y de pronto Dios me dice, Samuel, yo quiero que tú seas santo como era Daniel. Yo quiero que tú no te dejes influenciar por otras cosas como lo hizo Daniel. Y yo, wow, gracias Dios. Y eso es tan bonito, uno siente esos mensajes. Si lo han sentido, ustedes saben que eso es, lo llena a uno mucho. Ese es el tiempo devocional. Y es el tiempo que tiene el 85% de cristianos. Que lo sacan de pronto una vez cada mes, hacen ese tiempo, o una vez a la semana. Pero el 85% de cristianos hacen eso.
déjenme decirles algo. El 85% de judíos hacen el otro método, que es el tiempo de estudio bíblico. Y ese es al que los empiezo a animar a que empiecen a sacar. ¿Cuál es el tiempo de estudio bíblico? Lo que acabamos de hacer. Es leer y observar el texto. Eso es lo primero. Lees y observas. Anotas palabras, nombres, palabras claves, palabras que no conoces, ¿sí? Y después de que las anotas, las estudias, ¿sí? Yo tengo aquí este diccionario. Este es un diccionario que en la casa lo tenemos. Mire cómo está. Ya lleva casi 30 años en la casa, más, yo creo, ¿sí? Es un diccionario bíblico. En mi tiempo de estudio bíblico, yo no me quedo mirando al cielo diciéndole, Dios, háblame en este capítulo. No. En el tiempo de estudio bíblico, yo me cojo un diccionario de eso y empiezo a buscar palabra a palabra de las que anotamos aquí. Joacim. Voy y busco Joacim. Entonces, yo busco Joacim. Y algunos pueden decir, uy, pero es que esto es tedioso. Y algunos se vuelven muy espirituales y dicen, uy, es que la Biblia dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Pero de estudiar, no, ese versículo de que la letra mata y el espíritu no tiene nada que ver con el estudio. Otro día vamos a aprender sobre eso. Pero Dios nos exige que estudiemos, ¿sí? Esto es lo que hacen los judíos, ¿sí? Ellos cogen palabra a palabra porque ellos entienden que cada palabra que está en el rollo es sagrado. Cada palabra. Entonces, por eso es importante conocer cada una. Entonces, por ejemplo, miren, les cuento aquí, en este diccionario dice, Joacim significa Jehová levanta. Mire, ya aprendí algo. Mire, no leí, investigué. Y mire que ya aprendí que Joacim significa Jehová levanta. El segundo hijo de Josías. Mire, fue hijo de Josías, el rey de Israel, uno de los mejores reyes de Israel, de Judá, perdón. Fue el 18º rey. Entonces ya aquí aprendo que es el penúltimo. O sea, porque como son 19, si este es el 18, el que sigue es al que en la Biblia ustedes van a ver en Jeremías, el que sigue después de Joacim es el que Nabucodonosor va a venir y lo va a capturar, va a matar a su esposa y a sus hijas delante de él, le va a sacar los ojos y se lo va a llevar cautivo. ¿Todo por qué? Porque eran reyes pecadores, que habían abandonado a Dios. Entonces, mire que con un diccionario ya aprendí 3 cosas. Jehová levanta, era hijo de Josías y era el 18º rey de Judá. Eso es lo que se llama interpretar el texto. De esto se trata estudiar la Biblia. Primero observo el texto, qué me dice el texto, luego interpreto el texto. Y después de interpretar, que es buscar palabra a palabra sus significados, entonces ahí sí voy a aplicar el texto. Este es un problema que tenemos los cristianos. Que los cristianos aplicamos la Biblia sin haberla estudiado, sin haberla interpretado. Y esto nos trae muchos problemas en la obra de Dios. Entonces, hermanos, siendo las 8:21, les voy a dejar homework. ¿Qué significa, hermanos, homework? Tarea en casa. La tarea en casa es que van a hacer el mismo ejercicio que hicimos hoy con el capítulo 2. Es así de sencillo. ¿Listo? Con el capítulo 2 van a, en ese mismo cuadrito lo siguen ahí abajo, capítulo 2, y sacan sus épocas, sus personajes, lugares, objetos, animales o plantas, palabras desconocidas. ¿Listo? Y los voy a animar a que traten de averiguar algo de todas esas palabras. No le voy a decir que busquen todas, pero busca una palabra, esa va a ser la tarea. De todas las que anotes del capítulo 2, vas a buscar una palabra, la vas a investigar. Vas a buscar un diccionario. Si no tengo diccionario, busquen por internet, no hay problema. Por internet hay cosas que son ciertas y hay cosas que son falsas. Pero aquí precisamente estamos para aprender. Yo estoy para orientarlos en esa investigación, en ese estudio de la escritura, para conocer. ¿Listos?
Esto es importante porque de otra forma no puedes entender el libro de Daniel. Yo te puedo contar aquí todo lo que es Daniel, pero no es la idea. La idea es que tú descubras secretos muy lindos que hay en el libro. ¿Listo? Tarea Daniel capítulo 2. Dentro de 8 días, entonces, vamos a pasar al tercer paso, que es la aplicación del texto. ¿Listos? Y listo, eso aquí en dos encuentros, ya acá llegamos a la mitad de Daniel. ¿Listos? Y cuando lleguemos a Daniel capítulo 6, entonces ahí les voy a hacer un panorama de todos los 6 capítulos que estudiamos. Y ese le va a ser un cierre espectacular. Los animo mucho a que estudiemos la palabra de Dios, porque esto es tu amor en letras y son palabras de Dios para ti. Entonces, mis hermanos, siendo 8:23, nos despedimos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de pronto antes de cortar de lo que acabamos de decir y de la tarea que hay que hacer? Listo. Recuerden, el que no estudia no aprende. Y yo sé que ustedes van a ser de los mejores estudiantes bíblicos de Antioquía. Esa es mi esperanza. Familia, los quiero mucho. Feliz noche y Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao, buenas noches, muchas gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones para todos. Que Dios los guarde. No se vayan a poner a estudiar ahorita el capítulo 2. Después, descansen ya.